Vamos a comenzar con una oración. Amado Dios y Padre que estás en el alto cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos has guardado y nos das el privilegio de poder estar un sábado más aquí para meditar en tu palabra. Señor, que tus ángeles nos acompañen, que ellos nos ayuden ahora para que nuestra mente no se distraiga y comprendamos el mensaje que tú quieres darnos. Te agradecemos también por el mensaje de la escuela sabática, pero ahora, Señor, te ruego que personalmente estés conmigo para que sean tus palabras las que salgan por mis labios. Que tu paz quede aquí con nosotros, tu Espíritu Santo lo llene todo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, buenos días, queridos hermanos y amigos. También saludamos cordialmente a todos los hermanos y amigos que están allá en el Internet. Bien, hacía ya un tiempo que no estudiábamos el Apocalipsis. Estamos ya llegando casi al final, pero bueno, aún quedan unos cuantos capítulos, aún quedarán unas cuantas semanas. No sé si tal vez será otro año más, no lo sé. Pero ya sabéis que tenemos que ir alternando, son diferentes los predicadores con diferentes temas que van estando aquí detrás de este estrado. Y bueno, en esta ocasión, pues el Señor ha permitido que sea un servidor el que presente ya el capítulo 17 del Apocalipsis. Es un capítulo que recuerdo que aquí hubo una escuela sabática en la cual yo no estuve, que creo que estaba enfermo por la espalda o la gripe, no sé qué, y se comentó que hay aquí este tema de los reyes, que no sabemos cómo funciona, cómo irá, a ver si un día José hace el tema. Y bueno, pues intentaremos con la ayuda del Señor explicar qué son esos 7 reyes, de los cuales 5 han caído, y veremos el resto, ¿no? Pero para iniciarlo, me gustaría que tomásemos todas nuestras Biblias y leyésemos el capítulo entero. En el 16, ¿os acordáis que estuvimos hablando acerca de qué? ¿Os acordáis del 16 de que tratamos? Las plagas, las 7 plagas finales. Y aquí vemos como en este capítulo 17, el ángel hace como un paréntesis. Y se detiene en qué es esa gran Babilonia, para explicarle a Juan para que entienda. Y entonces le dice lo siguiente. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo: ven, y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Con ella han fornicado los reyes de la tierra, y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas. Y en su mano tenía una copa de oro, llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio: la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Pero el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que viste era y ya no es. Está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá. Eso requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, asiento de la mujer. También son 7 reyes. 5 han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, durará breve tiempo. Y la bestia que era y ya no es también el octavo, y es de los 7, y va a su destrucción. Parece un poco liado, ¿verdad? Todo esto. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino,
pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Me dijo también: las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, devorarán su carne y la quemarán a fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo a dar a la bestia el poder de reinar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. Bien, este es el contenido de este capítulo. Es un contenido pues, en el cual hemos encontrado pues, algunas cosas que son un poco así como chocantes, ¿verdad? Sobre todo cuando llegamos a esto de estos 7 reyes, ¿verdad? Que uno era y no es, volver a ser. ¿Qué es todo esto, no? Bueno, sabéis, yo os podría contar mi experiencia, mi testimonio ante este estudio, ¿no? Tiempo atrás lo veía de una manera. Porque bueno, ves pues, Urias Smith, ves Maxwell, ves otros que mencionan el tema, ¿no? Y bueno, te das una idea, bueno, esto quiere decir esta cosa, ¿no? Pero sabéis, a medida que el tiempo ha ido pasando, os hablo ya de unos años, a medida que los años han ido pasando y que vemos dónde estamos, pues uno lo ve totalmente distinto. Y no sé, tal vez el Espíritu me lo ha presentado así, y yo lo voy a presentar de la forma en que el Señor creo que me lo está mostrando. Hay muchos comentadores que no lo ven como yo lo voy a presentar, pero yo lo voy a presentar así, porque me tengo que remitir no solo a este capítulo, sino a algunos anteriores, por ejemplo, el capítulo 13. Ahí encontramos un capítulo que está hablando del tiempo del fin. Y está hablando acerca de qué, ¿os acordáis de qué habla el capítulo 13? Habla acerca de 2 bestias, una que sale del mar y otra que sale de la tierra. Y luego hay algún paréntesis con las plagas, etcétera, el mensaje de los 3 ángeles, etcétera, pero llega luego a este capítulo, el 17, en el cual el ángel parece como que retrocede un poquito para explicarle a Juan qué es esa gran Babilonia, qué es todo ese misterio, que a él le asombra al ver todo eso. Y por eso es conveniente que tengamos en cuenta esos capítulos que hemos dejado atrás, sobre todo el capítulo 13, para entender qué significarán estos reyes, qué significarán las 7 cabezas. Vamos a ir poquito a poquito desgranando todo esto. Hay un versículo, no sé si esto lo he puesto en marcha, sí. Apocalipsis 16, 19, que es el capítulo anterior que leímos, nos decía: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino y del furor de su ira. Aquí nos está planteando pues ya lo que es la 7ª plaga, Y nos dice que la gran ciudad, que es esta gran Babilonia, fue dividida en 3 partes. Pero lo bueno del caso es que esta Babilonia está formada por 3 aspectos. Esos 3 aspectos forman esta ciudad de Babilonia. Pero llegará un momento en que será dividida. Será dividida. Vamos a ver, mirad, en el comentario bíblico adventista he querido sacar esta nota, puesto que me ha parecido muy correcta en cuanto a la explicación del capítulo 17 del Apocalipsis. Y fijaros lo que dice esta nota. Dice: el capítulo 17 se divide en 2 partes. Primero, la visión simbólica que Juan contempló, los versículos del 3 al 6, aquella bestia escarlata, etcétera, ¿verdad? Y segundo, lo que se le dijo como explicación, según se registran los versículos del 7 al 18, hasta el final.
La primera parte expone los crímenes de Babilonia y por lo tanto constituye las acusaciones del cielo o la declaración de por qué se pronuncia sobre ella la sentencia divina. La segunda parte presenta la sentencia y cómo se ejecutará. La carrera criminal de Babilonia llegará a su culminación durante la sexta plaga, mientras que la sentencia que se decreta se ejecutará durante la séptima plaga. Por lo tanto, la primera parte se relaciona más particularmente con los acontecimientos de la sexta plaga y la segunda parte con los de la séptima, de modo que el capítulo 17 es un bosquejo de la crisis final. Tengamos en cuenta esto, es un bosquejo de la crisis final. Yo diría más del fin, del tiempo del fin. Cuando Satanás dice dedicará su esfuerzo supremo a la aniquilación del pueblo de Dios, cuando todos los poderes de la tierra se pondrán en orden de batalla contra él, contra el pueblo de Dios. Dios permitirá que Satanás y sus aliados lleven adelante su plan de aniquilar a los santos y lleguen hasta el punto de casi tener éxito en su empeño. Pero cuando llegue el momento de dar el golpe final, Dios intervendrá para librar a su pueblo. Las huestes del mal, que son detenidas en el mismo acto de intentar matar a los santos, quedarán sin excusa delante del tribunal de justicia divina. No es entonces de extrañarse que Juan se maravillara al contemplar la culminación del gran drama del misterio de iniquidad. Claro, a él se le expone qué es esa bestia, y se le expone todo lo que ha estado haciendo, por eso ese color que ella tiene. Y él se queda pues anonadado, ¿verdad? Asombrado, ¿cómo es posible? Pero, ¿y qué solución habrá? ¿Es que esta bestia reinará siempre? ¿Siempre perseguirá y aniquilará al pueblo de Dios? Él se encuentra preocupado ante esto. Y por eso el ángel tiene que ir resolviéndole esas dudas. Eso se encuentra en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 7, las páginas 862-863, sobre el Apocalipsis 17. Muy bien. Leemos el versículo 1, decía, entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y me dijo, ven y te mostraré el castigo de la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. Y ahora le sigue diciendo en el versículo 2, con ella dice que han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, aquí hay una sentencia sobre esta gran ramera, que es esta tremenda ciudad. Dice que está sentada sobre muchas aguas. Es decir, eso significa que está ejerciendo un poder enorme sobre pueblos y naciones en el mundo. La antigua Babilonia estaba situada junto a aguas en el río Éufrates, ¿verdad? Y las aguas en la Biblia, siempre lo hemos dicho, son equivalentes ¿a qué? A muchedumbres, gentes, naciones, pueblos, ¿verdad? Por eso el Éufrates de la sexta plaga representa también muchedumbres, reuniéndose para la batalla final. Y esto lo vimos, ¿verdad? Cómo esos 3 espíritus a manera de ranas reúnen a los reyes de la tierra en ese lugar llamado Armagedón, ¿verdad? Para tener una batalla final contra Dios. A la vez también esas aguas representarían también las gentes de toda la tierra en común acuerdo contra el verdadero pueblo de Dios y su intención de aniquilarlo. Esto se desprenderá en este estudio de este capítulo. Dice el versículo 2 que han fornicado los reyes de la tierra y sus habitantes se han embriagado con el vino de su fornicación. Es decir, aquí ha habido una unión entre la iglesia apóstata y las naciones de la tierra. No solo el mundo cristiano, llamado cristiano, porque hemos visto, que hemos leído en ocasiones,
como dice que toda la tierra irá en pos de este poder, de esta bestia. Toda la tierra, no habla solo del mundo cristiano, habla de toda la tierra, y sabemos cómo hay diferentes religiones en toda la tierra, ¿verdad? Entonces, estos reyes son poderes políticos que pondrán sus recursos a disposición de la gran ramera, por medio de los cuales ella intentará cumplir su propósito de matar a todo el pueblo de Dios y gobernar a los moradores de la tierra. Claro, si le dan pues carta verde, le dan todo ese poder, pues ella lo hará, como hizo antaño, ¿eh? Los moradores, como nos dice aquí, los habitantes, pues son los que hay en la tierra, ¿verdad? Que cooperarán con la política de la gran ramera. Y este engaño se deberá sobre todo al proceder de los dirigentes religiosos. Habéis oído hablar del ecumenismo, ¿verdad? Hace muchas conferencias que oímos acerca del ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Es una unión de diferentes religiones con Roma, con la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué harán los dirigentes de estas religiones? Pues llevar a los feligreses a que acepten las directrices de Roma. Ellos son los que le darán ese poder. Dice que se han embriagado con el vino de su fornicación. Este vino es la política engañadora de Satanás mismo, para someter a todo el mundo bajo su dominio, además de las señales mentirosas con las cuales promueve su política. Señales que, bueno, luego veremos, pero falsas doctrinas, ecumenismos y otras muchas cosas, ¿verdad? Que iremos viendo. El versículo 3 dice, y me llevó en espíritu al desierto. Allí vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y estaba cubierta de nombres de blasfemia. Fijaros cómo Juan aquí es trasladado espiritualmente desde su tiempo hasta el tiempo y lugar del cumplimiento de esta visión. Es decir, el tiempo del fin. Él sale de su época, sale momentáneamente espiritualmente de la isla de Patmos y el Señor lo desplaza hasta el tiempo del fin, cuando habrá esta crisis estupenda. El desierto representa la tierra dominada por esta gran ramera. Sin lugar a dudas, un lugar peligroso para los que quieren seguir al Señor. ¿Por qué? Porque todos estarán confabulados con ese poder contra el pueblo de Dios. Y aquí se nos habla acerca de una mujer, que es la gran ramera, que es la simbólica Babilonia, la grande, la Iglesia católica, apostólica y romana. Así se desprende. Hay muchos elementos para considerar que esa religión, que esa iglesia, es la gran ramera, que es esta gran Babilonia. Y además es culpable de la sangre de todos los que han sido muertos por ella a través de la historia, y opositora al pueblo de Dios, especialmente en el tiempo del fin. Ahora vemos cómo, bueno, gracias a las conferencias estamos al corriente, ¿verdad? Cómo el papado está haciendo sus viajes en diferentes países. Y habla, pues bueno, es que cuando lo oyes hablar, uno lee el pasaje, una boca que hablaba grandes cosas, y habla con esa dulzura que de verdad hace que uno esté atento. ¡Ay, qué dulce que es ese hombre! ¡Uy, qué amor desprende!, ¿verdad? Y la gente está cautivada ante él, ¿verdad? Pero vemos cómo él está llevando adelante unos planes que los demás están aceptando sin saber a dónde los va a llevar. Es decir, están siendo engañados de una forma sutil, con palabras buenas. Dice que esta mujer está sentada, es decir, que está ejerciendo dominio religioso y dirigiendo la política del mundo, uniendo Iglesia con el Estado. No hay división. Cuando sabemos cómo la Iglesia tiene que ir por un lado, como era al principio en Estados Unidos, ¿verdad? La Iglesia va por un lado,
y la política por otro. Pero todo eso, esta bestia quiere cortarlo. Se habla también aquí que está sentada sobre una bestia escarlata. De ella ya hablamos en el capítulo 13. Pero allí no se describía su color. Se parece al gran dragón rojo, que es Satanás mismo. Las bestias, ya hemos dicho que son poderes políticos, ¿verdad? Escarlata, incluso, es el color del pecado en la Biblia. Mirad, ¿qué escribió Isaías, capítulo 1, versículo 18? Venid ahora, dice Jehová, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Cómo es la grana, el carmesí? Es rojo, ¿verdad? Es rojo. Pues los pecados tienen ese nombre en la Biblia, rojos, escarlata. Por eso no es de extrañar pues que esta bestia se vista con estos colores, ¿no? La bestia y la mujer representan el poder político y religioso. Escarlata es también el color de la sangre que ha derramado de los mártires a través de los tiempos y que volverá a derramar en breve otra vez. ¿Sabéis? Esta semana alguien me escribió y me dijo, es que esto que decís no es correcto, porque sí, el pueblo de Dios será amenazado, habrá una orden de muerte, pero no se ejecutará y no morirá nadie más. Bueno, si hablamos del final del tiempo de gracia, sí que no morirá nadie más, que es cuando se decretará esta orden de muerte, ¿verdad? No morirá nadie más. Pero antes de que finalice el tiempo de gracia, ¿morirán santos o no morirán santos? Bueno, lo veremos, porque sacaré aquí algún pasaje que lo demostrará. Este color escarlata es también el color que define su indumentaria. Mirad, ¿recordáis esto? ¿Sabéis a qué se refiere? No sé, se ve un poco oscuro. Cardenales, ¿de qué color van vestidos? Aquí tenéis otra. Toda una reunión de cardenales, ¿de qué color van vestidos? ¿Blancos? Escarlata. Es tremendo. Sin duda, bueno, se identifican con sus colores en que realmente son esta bestia de la cual habla el Apocalipsis. Esta gran ramera, esta Babilonia, ¿verdad? Se dice que también está cubierta o llena de nombres de blasfemia. La apostasía y la oposición a Dios serán totales. Está dedicado a lograr sus propósitos. Intenta usurpar las prerrogativas que solo son de la deidad. Las intenta poseer ella. Y dice que tiene 7 cabezas. El Apocalipsis, hasta el capítulo 12, trata sobre las persecuciones que el pueblo de Dios ha sufrido en manos de este poder apóstata, salvo algún paréntesis como el capítulo 10, que hablaba de aquel librito, ¿verdad? Pero a partir del capítulo 12, versículo 13, trata acontecimientos del tiempo del fin. Y esto hay que tenerlo en cuenta, porque esto va sucediéndose un capítulo detrás de otro, correlativamente. Sobre la designación de estas 7 cabezas, mirad, ¿os acordáis que hablamos de que las 7 cabezas, los 7 reinos eran Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma y Roma papal? ¿Os acordáis que hablamos de esto en días pasados? Pero si vamos al libro de Daniel, desde el capítulo 2 al 7, al 8 y al 11, Daniel no empieza por Egipto y Asiria. ¿Empieza por qué? Por Babilonia. Sigue Medo-Persia, sigue con Grecia, sigue con Roma y luego el cuerno pequeño, que es la Roma papal. Pero luego nos habla de un rey del norte y nos habla de un rey del sur, en el capítulo 11. Anteriormente en ningún lugar de la Biblia se cita esto, pero Daniel lo cita.
Es paradójico. Se habla también de 10 cuernos. Volveremos también a esos reyes luego, ¿eh? Diez cuernos ya dijimos que eran la división que se hizo de Roma, las naciones europeas, ¿verdad? Esas hordas que venían del norte, ¿verdad? Pero aquí tenemos que hablar de otras cosas relacionadas con esos 10 cuernos, ¿eh? Versículo 4 nos dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, piedras preciosas y perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de abominaciones y de las impurezas de su fornicación. Escarlata también es el color de la realeza. Hay muchos reyes que visten de esta forma, ¿eh? Es el color del pecado, como hemos visto, ¿verdad? El color grana, rojo, etc. Vestida con ostentación y adorno excesivo, ¿eh? Pero si nos fijamos, hay aquí un paralelismo entre esta ramera y la iglesia de Dios. Mientras que una tiene esos colores escandalosos, ¿verdad? ¿Cómo va vestida la mujer que representa a la iglesia de Dios? Con lino blanco y resplandeciente, puro, ¿eh? Qué diferencia uno de otro, ¿verdad? Qué diferencia. Contrasta entonces con la novia del Cordero, ¿verdad? Dice que lleva una copa de oro, llena de actos inmundos, la suciedad de su fornicación, el oro del cáliz con el cual engañará a los seres humanos en cuanto a la naturaleza de su contenido. Y ellos, sin darse cuenta, caerán por esa boca que habla grandes cosas y por esos planes que hará, que parecerá que son buenos para el mundo, ¿eh? Versículo 5 dice, y en su frente tenía escrito un nombre, un misterio, la gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Un nombre que refleja su propio carácter y que escoge ella misma. Ella misma se pone ese nombre, ¿eh? Babilonia la Grande. En el capítulo 13 apareció una bestia que subía del mar, semejante a un leopardo, con 7 cabezas y 10 cuernos, esto lo vimos, y un nombre blasfemio. Y ese nombre blasfemo era para discernir ese número, 666, que era vicario del Hijo de Dios en latín, vicario filii Dei, ¿verdad? Pero realmente lo que hace es ir contra la doctrina de Dios. Ella se pone ese nombre, vicario del Hijo de Dios, pero realmente va contra las doctrinas del cielo. Esta bestia representa, como hemos dicho, a la Iglesia católica y romana. Aquí se representa como una mujer sentada sobre una bestia escarlata, que es el diablo, el mismo diablo, el gran dragón. Él es el que dirige a esta bestia. Ella es su siervo, ¿eh? Babilonia la Grande, dice que es su nombre. Significa la gran ciudad dominante en el mundo, con un sistema religioso que lo abarca todo y que forma una triple alianza. Lo que antes hablábamos, ¿verdad? Que dice que la ciudad se dividió en 3 partes. ¿Por qué? Porque forma una triple alianza. Y esa alianza es una trinidad. Es paradójico, ¿no? ¿Por qué una trinidad? ¿Se inventó ahí la Trinidad? ¿O qué pasa con la Trinidad? ¿No será que tal vez el diablo, que estuvo allá mucho tiempo en el cielo, vio una Trinidad y la copió para sí, para hacer aquí su poderío? ¿Eh? Porque esa Trinidad de esa ciudad la forman el papado, el protestantismo apóstata, que es Estados Unidos de Norteamérica, y también el espiritismo. Pero el espiritismo ramificado en sociedades secretas y masonería, que eso no se tiene en cuenta. Y claro, si dices esto en la iglesia, uy, ¿eh? El espiritismo es brujería, ¿no? El espiritismo forma parte de las sociedades secretas y la masonería. Estos 3 bloques forman esta gran Babilonia, los 3. ¿eh? Dice que es madre de rameras, entonces sus hijas son religiones protestantes y todas las llamadas religiones cristianas. Pero no solo ahí,
sino como hemos dicho que está toda la tierra en pos de ella, quiere decir que otras religiones también la aceptarán. ¿O no vemos los viajes que está haciendo el Papa reuniéndose con judíos, con musulmanes, con hinduistas, con budistas, y todos les están rindiendo homenaje, ¿verdad? Todos. Las abominaciones son el cáliz de oro lleno de engaños religiosos y de otra índole también, incluidos incluso en Laudato Si, en la Agenda 2030. Y mirad, aquí me he tomado la libertad de poner esta foto que he sacado del Facebook, pero que realmente es así. Ahí hay una serie de requisitos que es todo el programa que esta Agenda 2030 llevada por el Vaticano quiere ejercer en este mundo. Esto dice que es el objetivo incluso del Club Bilderberg, que se reúnen cada X tiempo, los políticos y autoridades del mundo van allá para recibir directrices que luego desenvuelven en sus países, ¿verdad? Y hay otra Agenda 2030, otro Laudato Si, llevado por el Papa, la conspiración más grande para anular la santa ley de Dios. Esto es en definitiva lo que se busca, rumbo a la ocupación mundial. ¿Os suena esto? Hay un libro, ¿verdad?, que habla acerca de esto, que Víctor ya nos ha promocionado. Y aquí se encierra pues todo el sistema del cambio climático, el sostenimiento del planeta, del medio ambiente, la sustitución de carburantes fósiles para no contaminar, el ecumenismo, etcétera, el bien común, del cual hemos estado oyendo hace poquito, ¿verdad? Y por último, esa ley dominical. Todo es para llevar al mundo a eso. Versículo 6 dice: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé muy asombrado. Claro, está ebria porque ha matado a todos esos mártires, pero no ha terminado ahí, quiere seguir matando aún. Mirad, Apocalipsis capítulo 12, versículos 15 al 17, dice: la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, a fin de hacer que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. ¿Recordáis quién era esta tierra que ayudó a la iglesia? Estados Unidos, país de acogida, donde pudieron vivir su fe en libertad, ¿verdad? Y eso no es de la época aquella de los 1260 años. Esto es de ahora, del siglo XVIII. Dice el versículo 17, entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Aquí dice que se enfureció contra el pueblo de Dios y quiso perseguirlos. No habla de muerte, pero aquí en el capítulo 12 habla de una persecución contra el pueblo de Dios. Por eso antes decíamos que las plagas durarán un año, como dijimos. Durante ese año no morirá nadie más. ¿Por qué? Porque el tiempo de gracia ha concluido. Si el tiempo de gracia ha concluido, ¿de qué servirá que muera alguien? ¿Puede que su sangre sea semilla para que otros acepten el Evangelio? No. Pero antes del tiempo de gracia, muchos darán su vida. No voluntariamente, se les será quitada, ¿verdad? Violentamente. Y esa sangre derramada será luz para que otros acepten el Evangelio. Pero cuando concluya el tiempo de gracia, que caigan las plagas, ya nadie más puede ser muerto porque no servirá. Ya no servirá, entonces habrá protección por parte de Dios para su pueblo. Juan dice que quedó asombrado con gran asombro, porque él ve cómo el poderío de esta bestia sigue adelante, pero parece que no hay freno, parece que no hay solución. Juan esperaba ver la sentencia y ruina y desolación sobre esta gran Babilonia, pero lo que se le da a contemplar son sus crímenes contra el verdadero pueblo de Dios. Y por eso se desespera un poco, ¿no? Ve cómo seduce a los reyes de la tierra para que se adhieran a ella con el propósito de promover sus propios designios siniestros.
se sienta como reina sobre muchas aguas, para oprimir a los pueblos de la tierra. Hace que todos, excepto los santos, se embriaguen con el vino de su política, convirtiéndoles en cómplices de su trampa impía. Es decir, los tiene capturados, les tiene, eso que decimos comúnmente, el coco comido, ¿verdad? Aquí en España lo decimos así. Los tiene convencidos de que lo que ella está haciendo es lo que hay que hacer, es lo que hay que hacer, es lo bueno. Versículo 7 dice, pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Voy a explicarte el misterio de la mujer y de la bestia que la lleva, que tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El ángel ahora se dispone a revelarle a Juan cómo la bestia conquistará al mundo engañado, pero finalmente será destruida por ellos mismos. Por ellos mismos, por aquellos a los cuales ha engañado. Por eso decimos que estamos hablando del fin, del tiempo, del fin, porque esto está en un breve futuro. No está en el pasado, en aquellos 1260 años, está en un breve futuro. Versículo 8 nos dice, la bestia que viste era y ya no es. Está por subir del abismo e ir a su destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida, desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver la bestia que era y ya no es, aunque reaparecerá, dice mi versión. En otras versiones dice y será, ¿no? Aquí dice reaparecerá, es interesante esta versión, Entonces, esa bestia, que es la Iglesia romana, habrá estado activa dominando el mundo y asesinando herejes. Ha recibido una herida de muerte. Y esto lo vimos en el capítulo 13, ¿verdad? Ella se levanta, sale de las aguas, ¿verdad? Pero dice, recibe una herida de muerte, ¿verdad? Eso representa descender al abismo. Por eso dice el ángel que era y no es. Era, pero recibió una herida de muerte y desaparece, ya no es. Pero dice que está por subir del abismo. Es decir, que resurge nuevamente. Y la prueba la tenemos en un año en concreto, 1929. ¿Qué sucede en el año 1929? Se le otorga, ¿verdad?, ese terreno allá en medio de Roma, lo que hoy es el Vaticano, ¿verdad? Y ahí comienza a resurgir esa bestia que no era, pero parece que vuelve a estar ahí. Resurge allí para finalmente ir a perdición. Y los habitantes de la tierra que no están inscritos en el libro de la vida se asombrarán viendo a la bestia que era, no es, pero volverá a ser. Versículo 9. Esto requiere una mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, asiento de la mujer. También son 7 reyes. Es decir, son 7 poderes que son políticos y militares. Pero si nos fijamos, dice que la bestia está sentada sobre 7 montes, ¿verdad? Que es el asiento de la mujer. Roma está rodeada de 7 colinas, 7 montes. Es paradójico, ¿verdad? 7 montes. Pero ¿sabéis? Cuando estas escenas comiencen, esa bestia ya no estará en Roma, estará en otra ciudad, estará en Jerusalén. Y ¿sabéis? Jerusalén también está rodeada por 7 montes. Es paradójico, 7 en uno y 7 en el otro. Es paradójico. A la vez son 7 reyes, dice aquí. Los primeros cristianos, fijaros, identificaron a Roma con Babilonia. Mirad, Primera de Pedro 5:13. Aquí Pedro escribe, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo saludan. ¿Por qué Pedro escribe la iglesia que está en Babilonia si Babilonia hacía 4 o 5 siglos que había desaparecido? Porque ellos llamaban a Roma Babilonia, pero lo hacían de una forma encubierta para no crear sospecha y no ser perseguidos, no crear esa problemática.
Pero fijémonos, ¿verdad? Ya la mentalidad de los creyentes, de los discípulos, era esa. Roma es la gran Babilonia. Versículo 10. Dice, 5 de estos reyes han caído. Uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, durará breve tiempo. Bueno, entonces, ¿todo esto qué es? Bueno, vamos a poner aquí una solución a esto. 5 han caído. Cayeron Babilonia, cayó Medo-Persia, cayó Grecia, cayó Roma y cayó Roma papal cuando tuvo la herida mortal, en el año 1798. Cayeron, ¿verdad? Pero el rey sexto, mira por dónde, Estados Unidos. Caramba, ¿qué dice José? Estados Unidos es el rey sexto. Uno es Estados Unidos. Y lo relaciono con Daniel 11 del 40 al 45. ¿Qué dice allí? Que el rey del norte, que es Estados Unidos, ¿qué hace? Dice que invade la tierra gloriosa, ¿verdad? Hace guerra por allí, toma los tesoros, que hoy en día sabemos cómo los tesoros son el petróleo, el gas, etcétera, etcétera. Este es este rey del norte, este es este sexto rey. Y el séptimo, pues es Estados Unidos y Roma papal. ¿Por qué? Mirad lo que he puesto aquí. El 10 de enero de 1984, es decir, ahora hace 35 años, Estados Unidos y el Vaticano reanudan sus relaciones diplomáticas interrumpidas. Ronald Reagan nombró a William Wilson su consejero personal, embajador de su país en el Vaticano. Embajador en el Vaticano. Es decir, habían cortado su relación con el Vaticano porque eran un país de libertad religiosa, pero mira por dónde, el 10 de enero de 1984, reanudan relaciones diplomáticas. Bueno, ya sabéis que días pasados os puse aquí una fotografía de un entierro papal, ¿verdad? Juan Pablo II. ¿Quién estaba arrodillado? En primera línea ante el féretro. Clinton, Bush padre, Bush hijo, Estados Unidos, de rodillas ante el Papa. Por eso, esta definición la encuentro correcta. Estados Unidos sea hoy el sexto poderío, el sexto rey, y que luego pues vendrá este séptimo rey, Estados Unidos y Roma papal. Pero esto aparecerá cuando surja esa ley dominical. Harán piña, y trabajarán al unísono para destruir al pueblo de Dios. Ahora hay libertad por parte del Vaticano hacia el pueblo de Dios, hay libertad hacia Estados Unidos, hacia el pueblo de Dios, pero cuando surja la ley dominical, esa libertad coartada, anulada. Y recordemos, serán 3 años y medio de persecución, en los cuales muchos santos caerán. Pero nos queda uno, el octavo. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Se ha mezclado. El octavo, que dice que a la vez es de los 7, es la misma Roma papal, el mismo Vaticano, que luego quedará solo en su poder, secundado por Estados Unidos y secundado por ese espiritismo que hablábamos, sociedades secretas, masonería, etcétera, etcétera. Se ha sobrescrito, sí. Ah, bien, ahora lo has hecho bien, sí, gracias. El octavo es de los 7 y este irá a la perdición, y no es otro que Roma papal, el Vaticano. No sé si podéis aceptar o no esta alusión. Sé que en la Iglesia hay hermanos que tienen esta visión, pero sé que hay otros que no la aceptan. Y siguen con aquellos 7 reyes iniciales, ¿no? Asiria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, los tiempos que vivimos desde el capítulo 13, cuando salen esas 2 bestias,
están detallando lo que hoy estamos viendo. Y estamos viendo cómo el Vaticano está adquiriendo una fama, un protagonismo en el mundo, cómo Estados Unidos lo está secundando al hacer pacto con él, ¿verdad? Lo está secundando. Bueno, solo no tenemos que ir más lejos. ¿Qué ha declarado Trump acerca de Israel, verdad? Que bueno, que cualquiera puede ir allí y poner una embajada, ¿no? Porque él defiende a Israel, ¿no? Los defiende completamente. Bueno, entonces, ¿qué más nos queda, ¿no? Por ver. Versículo 12. Dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Bueno, antes alguien me preguntaba esto, ¿no? ¿Son reyes o no son reyes? Bueno, Víctor ya hace poco mencionó esto, ¿no? Y yo pues lo sigo. Desde hace ya un tiempo, creo que fue el año 73 o por ahí, comenzó a hablarse de 10 regiones mundiales que se iban a establecer en el mundo. 10 regiones mundiales. Yo aquí tengo el mapa, no sé si es exacto al que tú planteaste, pero más o menos es así. Aquí veis las 10 regiones mundiales, que en su primer momento se llamaban 10 reinos mundiales. Era muy descarado, porque aquí dice 10 reyes, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, el primero de ellos, si vais viendo los números, que sube un poco así, un poco borrosillo, ¿no? El uno es Norteamérica y Canadá, sería esa primera región económica mundial. El segundo es Europa Occidental, el tercero es Japón, el cuarto sería Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, el quinto sería Europa Oriental y Rusia, el sexto sería América Latina, el séptimo Norte de África, Cercano Oriente, el octavo sería África Central, África Tropical, y el noveno Sur y Sudeste de Asia, y el décimo sería China. Estas serían las 10 regiones mundiales, 10 reyes que darían su autoridad a este poder. A este poder. Es paradójico, porque el versículo 12 dice, los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino. Aún no han recibido reino. Recordemos que Juan está siendo trasladado al tiempo del fin. Y él ve esos reyes no han recibido reino. Los otros sí que lo recibieron. Poco tiempo después de él, en los años 400 y pico de la era cristiana, recibieron reino. Pero él es trasladado al tiempo del fin, en el cual ve 10 reyes, 10 reinos que no han tenido aún ese poder. Por lo tanto, por eso decimos que todo esto encaja perfectamente. Y dice que por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia. Una hora profética, ¿cuánto tiempo es? ¿Recordáis? 15 días. 15 días. Es breve tiempo. Dice que por breve tiempo reinarán junto con ella. Y la secundarán. Sobre todo para idear todos esos planes de la Agenda 2030, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y para llevar adelante esa ley dominical, que todo el mundo la cumpla para llegar a un tiempo de paz milenial. Pero levantarse contra aquellos que no quieran ejecutar esas leyes, que no quieran seguirlas. Y así será. Estos, dice, tienen un mismo propósito y darán su poder y autoridad a la bestia. Estos 10 reyes o regiones mundiales entregarán su poder y autoridad a la bestia, opuestos a Dios. Se unirán a la bestia, al Vaticano, para obligar a los habitantes de la tierra a beber del vino, del ecumenismo, de la ley dominical, las falsas doctrinas, todos los planes que ellos tienen, etcétera, y unirse para aniquilar a todos los que se niegan a cooperar, que serán los guardadores del sábado y de las auténticas verdades bíblicas. Y eso ocurre en el tiempo del fin, no antes. Ahora bien, estos personajes que me decían que es que no morirá nadie ya, no morirá nadie, seremos amenazados y tal, pero no morirá nadie. Mirad, os remito a Apocalipsis 14.
¿Qué habla Apocalipsis 14? ¿Os acordáis? Hay aquí un triple mensaje angélico que es predicado al mundo, ¿verdad? Y cuando este mensaje ha sido predicado al mundo, dice el pasaje, versículos 12 y 13, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el versículo 13 dice, y oí una voz del cielo que me decía, escribe, bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. ¿Qué está diciendo aquí? Que muchos creyentes morirán antes que finalice el tiempo de gracia. Porque quedan solo 144.000. No es que es un número literal, no hemos visto que es un número, perdón, un número simbólico, no, es un número literal, correcto, real. Número cerrado, 144.000. ¿Por qué quedan esos? Porque los demás han ido al descanso. O bien porque el Señor los ha llevado al descanso para que no sufran la crisis, por la edad o tal vez por su juventud, al ser niños o tal, o bien muchos serán llevados y serán torturados y se les quitará la vida. Y se les quitará la vida. Pero de los miles o millones que podrán haber, solo quedarán 144.000, que estos no morirán, porque estarán protegidos por el Señor durante ese año de plagas en el cual ninguno más morirá, pero antes sí. Y sabéis, hay adventistas que me dicen, no, es que no morirá nadie más ya, a partir de aquí. ¿Os acordáis de aquella oración que hacían las almas que estaban bajo el altar? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no vengarás? Hasta que se cumpla el número de los que van a ser muertos. Y aún debe cumplirse ese número. Y se cumplirá pues de aquí hasta el 2027, 28 o tal vez algo más. Algo más, todavía hasta el 2030 posiblemente. Se cumpla ahí ese número. Por eso hay que estudiar bien la palabra de Dios y estar abiertos a lo que ella nos quiere decir. Y no cerrar, no es que como Gambetta o tal o el otro ha dicho, me lo creo. Y el lenguaje acredita en sus citas que va a ser así. Exacto. Bueno, es que solo hay que leer los últimos capítulos del conflicto de los siglos y Ellen White menciona esto. Ella incluso dice que todas esas maquinarias que se emplearon en la Edad Media para torturar a los fieles de Dios están guardadas para volver a darles uso. Están guardadas. Sabéis, mi hermano y yo siempre hemos tenido una inquietud. Ojalá pudiésemos entrar a los subterráneos de la Catedral de Gerona, porque seguro que ahí, y este es un lugar católico acérrimo, seguro que hay máquinas así. Seguro. Seguro, y además se comenta que existen, ¿no? Exacto. Además, vosotros estuvisteis en Mallorca, ¿verdad? Y allí, ¿qué visteis? ¿Lo visteis? Una serie de máquinas en perfecto uso que estaban ahí dispuestas, como hay en todas partes donde el mundo católico manda. Sus parroquias o sus catedrales, ahí están. Y están porque sí, como un museo, ¿no? Están para hacerse servir, y así lo escribe Ellen White. Por eso el hermano que diga, no, tranquilos, que no nos va a pasar nada, te equivocas. Prepárate para hacer frente a lo que va a venir, porque puede que el Señor pida tu vida, que pida que des tu vida como sacrificio. Y entonces, ¿qué harás? No, yo me retracto, ya no creo en nada, ¿no? Yo me uno a la bestia y todos sus congéneres. ¿Harás eso? Bueno, pues entonces en nosotros está, ¿verdad? Versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Pelearán contra el Cordero. Y esa es la séptima plaga, ¿verdad? Se reúnen en ese lugar para pelear contra el Cordero. Pero dice que el Cordero los vencerá, no podrán salir airosos. Versículo 15, me dijo, las aguas que viste donde la ramera se sienta son pueblos y muchedumbres, naciones y lenguas. Es decir, que aquí nos describe realmente qué son esas aguas, donde ella reina, son las naciones de la tierra. Recordemos que cuando Cristo venga en esa séptima plaga, él dice unas palabras, fijaros, esto está en Apocalipsis 16, 17 al 21, dice,
el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió una gran voz del templo del cielo, desde el trono, diciendo, hecho está. Hasta aquí. Aquí termina todo. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos, y hubo un gran terremoto, un temblor tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del furor de su ira. Toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y cayeron del cielo sobre los hombres enormes granizos, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. Esta plaga no solo caerá allí en Megiddo, caerá en todo el mundo. Esa plaga será universal. Todos los que no estén inscritos en el libro de la vida padecerán esas plagas. Todos. Pero fijaros, la gran ciudad fue dividida en 3 partes. En 3 partes. La bestia, el falso profeta y el espiritismo. Serán divididos. Incluso lucharán entre ellos mismos. Que es lo que nos dice luego aquí. Versículo 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda. Devorarán su carne y la quemarán a fuego. Se levantarán cuando vean el engaño, cuando vean que Cristo va a venir, se levantarán. ¿Cómo nos has engañado de esta forma? Podíamos haber sido salvos y por tu culpa perdemos la salvación. Hemos peleado contra Dios, contra su pueblo. Dice que la quemarán, devorarán sus carnes, se levantarán contra ella. Pero esto al final de todo, al final de todo. Y dice el versículo 17, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar lo que Él quiso, es a saber, ponerse de acuerdo a dar a la bestia el poder de reinar, hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Qué son las palabras de Dios? ¿No es la profecía la palabra de Dios? Él nos detalla cómo irán los acontecimientos. Y sus palabras no fallan, porque Dios no miente, ni cambia. Lo que está escrito, escrito está y se cumplirá. Y por mucho que el diablo y este poder, esta Babilonia, la Iglesia Católica y Estados Unidos y las sociedades secretas y la masonería quieran cambiar, no podrán. Parecerá que vencen, pero al final caerán. Al final caerán. Y la mujer que viste es aquella gran ciudad que impera sobre los reyes de la tierra. ¿Os imagináis ya aquí a Juan ver la solución a ese problema, que es para ellos esa Roma, que en su tiempo lo llamaban Babilonia, ¿verdad? Cómo al final caerá, desaparecerá, recibirá el pago de todos esos miles de años en los cuales ha estado persiguiendo al pueblo de Dios. Ya desde la primera Babilonia, hace ya 2700 años, desde entonces comenzaron, bueno, y si ya hablamos de antes del diluvio, etcétera, esa guerra empezó ya en Caín y Abel, y llegará hasta el mismo final. Lo que es triste es que el mundo creerá las grandes palabras que salen de la boca de estos papas. Han ido pasando uno detrás de otro. Y cada vez, fijaros, cada vez el que viene parece más santo, ¿verdad? Parece que habla con más dulzura, con más amor, ¿verdad? Hasta el punto de que el que tenemos hoy, bueno, hasta en la iglesia adventista se le llama, uy, es un santo, es un santo. Fijaros. Por eso no es de extrañar que en las escuelas sabáticas pongan esos comentarios que ponen, ¿no? Haciendo pues un poco de acercamiento a Roma. Es triste. Bien, este es el contenido que he sacado pues de este capítulo 17. No sé si me ha quedado algo, no, creo que no. Ya vemos pues que habrá siete reyes nuevamente, pero a Estados Unidos entra ahí, para mí entra ahí, porque hoy lo estamos viendo, ¿verdad?
y vemos cómo esos 10 reyes, que ya no son la Europa que se dividió de Roma, sino que serán esas regiones mundiales, que realmente no serán reyes, serán pues poderes políticos, que darán su autoridad a la bestia. Y todo eso se está fraguando. Pasa que no se habla, ¿no? En la televisión no es que se hable de estas cosas, las noticias, no se habla, pero por detrás se está fraguando todo esto. Bien, entonces, quiere decir que el tiempo es corto, que de aquí a poquito estas cosas pasarán. Y en la próxima ocasión estudiaremos el capítulo 18, donde se habla acerca de la caída de Babilonia. Se habla acerca de un mensaje especial que el cuarto ángel, que se añade a los otros 3, tiene que predicar a este mundo, para que la gente despierte y salga de Babilonia. Y luego recita todo el capítulo cómo ella caerá finalmente y cómo habrá un triunfo por parte del cielo. Por lo tanto, que el Señor nos ayude, puesto que se nos ha dado el privilegio de vivir en este momento. Se nos ha dado ese privilegio. Y bueno, que podamos estar firmes. Pero para estar firmes, ¿qué tenemos que hacer? Estudiar la palabra de Dios, orar, compartir con otros para que otros puedan saber, puedan prepararse, y así poder hacer frente a lo que nos vendrá. Porque ahora estamos bien, pero esto no durará mucho. Esto en breves años se acabará. Y si no hemos hecho la medida pertinente, la preparación pertinente, cederemos. Por lo tanto, que el Señor nos ayude. Vamos a terminar con una oración. Señor y Padre, te damos gracias porque en tu palabra encontramos tu voluntad escrita. Sabemos cómo el diablo quiere ir contra ella. Él quiere hacer sus planes, que aparentemente parece que tienen éxito, pero tú eres Rey de Reyes. Tú eres el que al final vencerá y acabarás con todo este sufrimiento en este mundo, con todos esos planes maléficos. Señor, ayúdanos para que no nos apartemos nunca de esta fe que tú nos has dado a conocer, sino que al contrario nos afiancemos en ella, estudiando cada día más para estar más firmes en la fe, para santificarnos mejor y para también poder dar testimonio a aquellos que aún no conocen estas cosas, que son muchos. Señor, que tu mensaje pueda llegar, sabemos que tú lo harás, que este mensaje pueda llegar a todo el mundo. Y te damos gracias, Señor, porque tú has permitido que en el ministerio se puedan comenzar a hacer las conferencias en inglés para que de esta forma el Evangelio se esparza. Señor, sabemos que tú bendecirás esta obra, que muchos puedan abrir los ojos y puedan aceptar este Evangelio de salvación, esta verdad eterna, esta verdad presente, para disfrutarla y para también compartirla. Señor, que tu paz quede con nosotros, acompáñanos a nuestros hogares, ayúdanos a pasar un buen resto de sábado, a guardarlo como es debido, Señor, y a hacer tu voluntad. Perdona nuestros pecados, Señor, y ayúdanos a andar correctamente. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.